Muchísimas gracias por esperarnos. Ahora nos vamos a meter en política en un día importante para el gobierno, para la Argentina seguramente. Terminó la reunión del G20 y paralelamente a esto, que te lo vamos a contar en un rato también, el gobierno de Macri, fundamentalmente una de las piezas clave del gobierno de Macri, que es María Eugenia Vidal, está pasando, te diría, una prueba más que importante. Primera de las crisis fuertes que va a tener que atravesar producto de estas suertes de aportes ilegales a una campaña. Y déjenme decirles algo sobre este tema, porque por supuesto ahora hay mucho apuro para presentar un proyecto que bancarice y que de alguna manera blanquee todo lo que son los aportes. En la Argentina se sabe que no hay campaña posible justificada por el dinero en blanco. Le digo esto, y acá es donde yo voy al concepto de hipocresía que se ve en la política argentina. Todos sabemos cuánto vale más o menos una campaña a la gobernación de una provincia como Buenos Aires, una campaña presidencial. Ninguna de las cifras que se presenta de ninguno de los partidos políticos justifica y puede realmente, de alguna manera, avalar lo que se gasta en una campaña. Quiere decir que hay un enorme dinero en negro. Ahora, hay mucha hipocresía en la política argentina. Y en este caso en particular hay una muestra que es fantástica. Presentado por el kirchnerismo un proyecto precisamente que tiende de alguna manera a blanquear también los aportes. Un kirchnerismo que en el 2007 estuvo financiado también por empresas que después terminaron investigadas en la justicia por el tráfico de efedrina. Estamos hablando de droga, estamos hablando de narcotráfico. Por eso hay mucha hipocresía. Ese es uno de los puntos importantes que me parece que la política va a tener que rever. Porque hoy publicaba el diario La Nación, entre otras cosas, que hay cerca de 7.000 aportantes truchos de las tres principales fuerzas de la política. Las tres principales fuerzas son Frente para la Victoria, Cambiemos, Frente Renovador. Y el otro punto que uno nota mucho es esta cosa de desear que le vaya mal a alguien, ¿no? Es como que la oposición, hoy la oposición, antes era Macri la oposición, es como que quieren que les vaya mal al gobierno, al de turno. Y lo que hay que explicarle a los políticos, que evidentemente no les preocupa si le va mal porque deben estar salvados, es que al político de turno o al partido de turno que le vaya mal, nos va mal a todos los argentinos. Entonces esta cosa de sentir la necesidad de que le vaya mal a la política o al político que está gobernando, también habría de cambiarla. No está pasando un buen momento la política o la dirigencia argentina. Y debería reverlo, porque el mensaje que está dando la sociedad es un mensaje bastante feo, de hipocresía por un lado y de egoísmo enorme por otro. Vamos a hablar hoy de esto y vamos a hablar, por supuesto, de lo que se viene en el 2019 en política. ¿Cristina será candidata? ¿Puede ser candidata Cristina? Con las causas judiciales que tiene, con la imagen. Bueno, te vamos a contar mediciones, vamos a estar con Rosendo Fraga, con Mariel Fornoni, vamos a hablar del otro tapado. ¿Será Tinelli finalmente un candidato? ¿Lo logrará convencer Macri que vaya a Cambiemos o irá por este peronismo honesto, entre paréntesis, o peronismo federal? Y nos vamos a meter en una realidad enorme que tiene hoy la Argentina. Dos casos muy importantes. El primero de ellos tiene que ver, por supuesto, con La Salada. La Salada, ¿se acuerdan? La Salada, este lugar donde abre 2 o 3 veces por semana, que se vende a precio muy barato y que ahora me contaba Hugo Machiavelli hace un ratito que hay más de 70 detenidos. Jorge Castillo era la imagen de uno de los lugares de Punta Mogotes. Bueno, ahora te vamos a contar qué pasa con La Salada. ¿Volvió todo a lo que era antes? ¿Qué pasó con las denuncias de coimas de La Salada? ¿Y qué pasa con La Salada como esta muestra de economía alternativa? Y finalmente, vamos a ver el anticipo de La Salada y te voy a mostrar en un ratito otro de los temas centrales que tocan lo social y lo económico. Pero mira La Salada. Esta es la nueva Salada hoy. Bienvenidos al mundo de los predios y también de los puestos callejeros. Nosotros estamos trabajando, ¿no? Y nos corren como perros. ¿Quién te viene a cobrar ahora? ¿Los que están de ese paraguanero? Ahí cobran. Ahora hay código, antes no había código. Ya todos venían encerrados. Y acá no, si había algún problema, nosotros, mira, estamos asegurados nosotros acá.
nosotros cuidamos lugar. Si hay un problema, vamos a poner, tenemos que ir nosotros. Ajá. Pero para cuidar a la gente, nada Claro. más. No para robar, nada de eso. Y también te vamos a mostrar un informe que tiene que ver con los alquileres informales, estos alquileres que se dan básicamente en barrios de emergencia. Vas a ver lo que pasa en la Villa 31, que aunque no lo creas, se paga un alquiler. Cuando vos hagas la cuenta del alquiler por metro cuadrado, se paga más caro que en Barrio Norte, que en Palermo. Si vivís en alguna de nuestras ciudades del interior, ubicate en barrios caros de tu ciudad. Bueno, en la Villa 31, cuando vos haces el cálculo de lo que se paga por metro cuadrado, se paga más caro todavía que en cualquiera de los principales barrios de las ciudades grandes de la Argentina. La Villa 31 es una de las más emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires. Aquí viven alrededor de 50.000 personas y el 40% de sus habitantes alquilan propiedades en estas condiciones. César, generalmente, ¿qué condiciones te piden para alquilar? No, generalmente la gran mayoría son contratos de palabra, en donde generalmente llegan a un acuerdo por una determinada cantidad de precio, que este precio varía según la ubicación. No vas a tener un mismo precio en la periferia, que tenés las salidas a las movilidades, a trenes, colectivos, que uno que esté en el medio del barrio. ¿Es fácil encontrar alquiler en la 31, Mari? Ah, no. Busqué muchísimo porque te piden sin hijo. ¿Perdón? La mayoría de los alquileres te piden sin hijo. Daniel, muchas gracias por la visita. También, Martín, muchas gracias. ¿Cuánto? Estábamos haciendo un poco el repaso. Ahora vamos a ver bien detenidamente lo que pasa en la salada. La salada se mezclan las dos cosas. Se mezcla lo social, lo económico y, por supuesto, lo ilegal y lo jurídico en una causa que tiene más de 70 detenidos. Y después lo de la Villa 31. ¿Cuánto es el porcentaje hoy de economía informal de la Argentina? Porque me pasaban datos de algunos sectores que está arriba del 50% ya. Sí, depende de cómo lo midas. Si lo medís por empleo es alrededor del 35% de la economía, pero como es un empleo de baja calificación, en realidad probablemente por PBI se acerca al 30%, ¿no? ¿Y cómo lo solucionas? Porque pasan los años y los años. Yo el 30% del 40% de la economía negra creo que lo vengo escuchando hace, no sé, muchísimas décadas. Sí, bueno, hay sectores, hay muchas razones de la economía en negro. Algunas de las razones son estructurales y otras tienen que ver con cada crisis que hunde un montón de gente en la economía informal y que después cuesta sacarla. Es decir, la crisis, cuando pega la crisis económica, en general saca mucha gente de la formalidad, se rompe empleo formal, después cuando vos empezás en un empleo, en general empezás en negro y después ves, eso pasa mucho en muchos sectores, y después no se reconstruye a la misma velocidad. Entonces por ahí la economía este año se frena, el año que viene recupera un poco, pero en el medio esa caída hace que se pierdan un montón de empleos por ahí formales, que es que mucha gente pase a alquilar, como mostraste vos recién en la Villa 31. La Villa 31 es impresionante, porque cuando vos haces, uno habla de una habitación, cuando haces el valor metro cuadrado, debe ser tan caro como Puerto Madero el alquiler. Vos pensás que la carga impositiva que tiene cualquier actividad formal en la Argentina es tan asfixiante que hay actividades que completamente se hacen a la sombra, ustedes mostraban un ejemplo de la salada, y hay actividades que tienen una especie de, bueno, un porcentaje negro, un porcentaje blanco, por ejemplo, actividades vinculadas a la gastronomía. Si vos conseguís que te den un ticket, en alguna parte sos Gardel. Entonces, en buena parte de lo que se factura en esos locales, en muchas partes, bueno, miti o 60-40, es decir, cada local ve qué porción de las cosas factura, igual no. ¿Cuándo hizo un clic la Argentina, un clic hacia abajo? Porque, no sé si le pasa a ustedes, pero a mí lo que me pasa es que yo digo, en algún momento algo se quebró del todo, que por supuesto no se puede, todavía no se logra recuperar. Pero ¿cuándo fue? ¿Fue en el 2001 o fue antes? Yo creo que hubo dos momentos. Uno en los 70, sobre todo después del golpe de Estado del 76, que es un proceso de desindustrialización, de caída del empleo formal. En el 74 la Argentina tenía 4% de pobreza y 3% de desocupación. Ahí viene un primer proceso de quiebre. 4 de pobreza, 3 de desocupación. 74. ¿Y números reales? Números reales con otra realidad, con un montón de gente que no estaba ni siquiera registrada para la escuela secundaria. No es comparable estrictamente con lo de hoy, pero estamos mucho mejor, sin lugar a dudas. Ahí en los 70 un proceso de desindustrialización primero, y después en el 2001 un quiebre. En el 2001 tenemos 57% de pobreza, 28% de desocupación, 60% de economía informal.
se mejora un poco, va, viene. Yo creo que hoy la informalidad tiene varias caras, coincido. Hay dos que para mí son muy claves en los barrios. Uno es el tema de los alquileres. Nadie tiene papeles para mostrar, entonces terminás pagando por una pieza con baño compartido cualquier plata. Y bueno, el otro si tema... no tenés alternativa, donde y además Exactamente. son barrios que no tienen ni las condiciones mínimas. Y debajo de eso, el que no lo puede hacer termina en la calle. Aumenta la cantidad de gente en situación de calle que tiene que ver con eso. Y el otro punto para mí es el tema del crédito. Como las personas no tienen nada para mostrar, no pueden acceder a crédito, hoy en el conurbano y en algunos barrios, asentamientos, hay sistema de crédito diario. Yo digo, vos, Antonio, vas a poner delante de tu casa una fiambrería, veo todos los días a las 6 de la tarde, haces 800 pesos, paso y te cobro 300 por día. Para mí, alquileres y créditos Ese es el alquiler de pago diario. Claro, pero eso, entre sí, crédito y mafia, es casi una aerosonal gris. Voy todos los días a verte a tu casa. Por eso es tan importante formalizar la propiedad en buena parte de los asentamientos que tiene la Argentina, porque aunque parezca increíble, el derecho de propiedad sobre esa vivienda, que por ahí la vienen ocupando hace 20 o hace 30 años, 2 generaciones, bueno, eso te convierte en sujeto de crédito. Sí, Entonces, hay eso mucha cambia gente que te dice, dramáticamente. pero estás formalizando lo informal y lo Hay ilegal. Hay una realidad que no estamos discutiendo un 2, un 3%, hay una realidad que recién lo dijimos, es prácticamente el 10% de la población argentina, casi en realidad es el 8 el número. Para el registro te da 4 millones de personas. Hay un registro que se acaba de aprobar una ley, que son 4.200 asentamientos, 4 millones de personas. Entre 8 y 10 millones, el 10% de la población viviendo en esas condiciones. Sí. Entonces, esa es ese huevo y la gallina, digamos, ¿no? Si vos no lo resolvés de alguna manera, inicialmente, entonces convertirlas a esas personas en sujeto de crédito, convertirlas en habitantes formales, hace que esas personas cuiden mucho más la propiedad, inviertan más en la propiedad. Hay mucha investigación, inclusive, que avala esto. ¿Estamos mejor o peor que antes? Depende de cuándo es el antes, ¿no? Sí, que hace 2 años, a mi modo de ver, la situación yo creo que está empeorando mucho en este momento. A mí me parece que lo que está pasando son dos cosas. Uno es que, a diferencia de otros tiempos, tenés costos fijos altos todos. Tenés que pagar mucho luz, gas, agua, alimento, transporte, combustible, o la garrafa o lo que fuera. Todos tenemos costos fijos altos, pobres y no pobres. Y entonces la gente se endeuda. Para mí lo distinto de hoy respecto a otro momento es el sobreendeudamiento de las familias. Como le sobran 10, 12 días al mes, la gente se endeuda. Patea con la tarjeta el mínimo para adelante, 80%, va a la financiera de la esquina 150% anual, va al financista del barrio. Yo creo que hay que armar un sistema de crédito no bancario. Yo presenté un proyecto, pero más allá de mí, hay que armar un gran sistema de crédito no bancario fuera de los bancos para llegar a 4 millones de personas. Sí, yo no... coincido, pero muy parcialmente. No creo que esté sobreendeudada la gente para nada. De hecho, no hay sistema financiero en Argentina. Formal no existe prácticamente, y informal muy poco desarrollado en la comparación incluso de Latinoamérica. No estoy hablando en la comparación con Europa. Para el lado que quieras mirar, están mucho más endeudados hoy la clase media uruguaya o la chilena que la argentina por lejos. Entonces, porque acá hace muchos años que no hay crédito. Acá no hay crédito directamente. No me parece que haya un problema ahí. Sí me parece que hay en la coyuntura, o sea, lo que vimos en los últimos 2 años fue fuerte creación de empleo, pero sobre todo informal, mucho empleo informal. Ese es el dato clave que permitió bajar la pobreza, esos puntos que bajó la pobreza. O sea que hoy te va a subir con este empleo. Pero claro, ahora el problema central que tenés es que la gran discusión es qué va a pasar en el segundo semestre con todo esto. Y no tiene nada que ver el FMI, no tiene nada que ver. La variable clave acá es el impacto del dólar de 28. Si este dólar de 28, de salto del dólar que subió 40% en 2 meses. Hasta ahora, en los indicadores que tenemos ahora, todavía no tuvo impacto en empleo, pero yo estoy preocupado que pueda tenerlo. Entonces, acá la gran clave es si esto se controla rápidamente, si el dólar se estabiliza rápidamente, luego se estabilizan los precios rápidamente, se recupera la confianza de los consumidores y se vuelve a reactivar la rueda de la actividad económica en Argentina. Pero eso es la coyuntura. Ahora, la semana Nada que ver con el problema de fondo. La semana pasada las empresas productoras de alimentos creo que dijeron que los precios de ellos están $1 de 22. Con lo cual ya te está avisando... Eso sería un golazo porque tenemos que lograr evitar eso. Pará, ya te está avisando que tiene que seguir subiendo los precios. No, bueno, pero ojo, te subió 5... Y el combustible también dijeron que estaban retrasados. Pero la última medición del INDEC te da 3,7% de inflación general, 5,2% en alimentos. Si de 22 lo van a llevar a 28, estamos muy complicados. La pobreza, en esencia, tiene que ver con alimentos y transporte. Los sectores pobres, lo que gastan, alimentos y transporte. Puede ser, ahora vamos a escuchar a la señora Lagarde, la titular del Fondo Monetario. Cerró el G20, aparentemente, según el gobierno, fue una reunión muy exitosa, pero plantea algo para el 2019 que yo te quiero preguntar, y también, por supuesto, Daniel. Macri dijo porque Macri dice que va a sobrecumplir las metas.
Yo no sé si el recorte de 300.000 millones de pesos que se habla es el recorte justo que hay que hacer, si están recortando además. ¿Puede ser que el gobierno esté acelerando el recorte para el 2019, ese año electoral, esté un poco más tranquilo? Los datos del primer semestre fiscales son muy auspiciosos para el gobierno. La verdad que cuando uno mira los datos fiscales dice, si se hubieran sabido hace 2 meses atrás estos datos fiscales, por ahí buena parte de la corrida que existió no existiría. Ahora, la verdad de la milanesa es que poco importa si realmente el gobierno va a cumplir o no va a cumplir a esta altura del campeonato. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Por qué no le creen? Si el problema central del gobierno ahora que empezaste con la es un problema de credibilidad y un problema de confianza. Entonces, por más que está cumpliendo, porque mira qué paradoja, los números fiscales del primer semestre son números fiscales muy buenos. Cuando vos ves lo que viene pasando con el déficit fiscal, el total del déficit fiscal, incluyendo intereses, todo, la verdad que ese déficit fiscal pegó la vuelta y viene bajando en términos reales en el último año de manera sistemática, mes tras mes. Ahora, evidentemente, los actores que tienen que prestarle plata a la Argentina y financiar eventualmente ese gradualismo que pretende el gobierno, no lo creen. Entonces, acá está el punto central. No convenciste a nadie con eso. Yo veo realmente inviable socialmente un recorte de 300.000 millones de pesos. Yo verdaderamente estoy asustado. A mí me parece que no es lo mismo de siempre, que empeora la situación. Yo creo que se está rompiendo el contrato social. Hay una parte de la sociedad que se está desenganchando. Dejó de creer en el gobierno y en la política en general. Está enojadísima con todo. Bueno, pero Daniel, es razonable, ¿no? El nivel de hipocresía que hay en la política. Yo lo contaba hace un ratito. Y además, esta cosa de que uno siente que cuando a vos te toca estar en la oposición, vos querés que al otro le vaya mal. Claro, pero en lo que le pasa al ciudadano, cuando se rompe el contrato social, cada uno tiene que ir por la libre, cada uno hace lo que le parece, cómo le parece, eso es así. Eso es un desenganche fuerte. Yo lo que veo es, ha vuelto el trueque en muchos lugares, cualquiera que vaya a una plaza, a la plaza de cualquier lugar del conurbano un sábado al mediodía va a haber trueque. Yo voy a las escuelas tipo 11:30 al mediodía, siempre para ver qué pasa en los comedores. Se quedan los chicos que van al comedor y los que no, se quedan también, no se van. Entonces las directoras estiran la comida como puede, la cocinera sale corriendo a hacer lo que puede, hay más gente en los comedores comunitarios. El conflicto de los colectiveros es la cantidad de gente que entra al colectivo sin la sube cargada y la tensión entre que lo dejan ir o no dejan. Hay un agotamiento de bolsillos y eso es mucha bronca y mucha tensión e interpela a todos. A quienes somos opositores nos obliga a ser serios, a plantear propuestas de verdad. Yo creo que se está rompiendo el contrato social. Me parece, no veo cómo alguien puede a esa situación de tanto desgaste meterle un ajuste fuerte. Lo veo, Hugo, aquí ya preparado, porque precisamente hablando de este tema de que cada uno queda libre a hacer la de uno. Ustedes se acuerdan de la salada, ¿no? ¿Se acuerdan lo que pasaba hace un año de haber sido esto, que empezaron los procedimientos en la salada? Hay más de 70 detenidos por 2 causas. El dueño o el administrador, nunca él quiso presentarse como dueño, siempre lo hacía como administrador, era Jorge Castillo, de uno de los predios, que es Punta Mogotes. Bueno, Hugo fue a recorrer la salada, fue a mirar qué pasa ahora, qué pasa con el afuera de la salada, de los 3 predios, qué pasaba con afuera. Porque después de semejante operativo, de semejante intervención de la justicia, uno imagina que las cosas cambiaron. Exactamente, Antonio. Mira, la salada es mucho más que una feria de compras, que además es la más grande de América Latina. Pero es mucho más porque representa una cantidad de variables, y muchas de ellas delictivas, que un poco están graficadas aquí en esta placa. Vos tenés estas calles, Camino a la Ribera, Escadi, Tilcara. ¿Vos sabés cuánto es el volumen de negocio no dentro de las ferias Urcupiña, Punta Mogote, Ocean? Recordemos que Urcupiña, Kika Antequera está preso, acusado de asociación ilícita porque tenía una empresa de seguridad privada, o sea que manejaba la seguridad territorial. Punta Mogote, liderada por Jorge Castillo, su hermano Adrián Castillo, su hermano Hugo, su sobrino Adrián, la esposa de Jorge, la secretaria que cayó la semana pasada, una organización también que tenía a Jorge Castillo como líder de un manejo ilícito de dinero, pero además acusado a Jorge Castillo de intento de homicidio agravado y de una serie de otros delitos. Vos lo que dijiste es, hay más de 70 detenidos en las causas llamadas como Mafia de la Salada 1 y 2. Jorge Castillo, después Kika Antequera. Pero se le agrega una Mafia de la Salada 3, que son los 20 policías que empezaron a actuar acá y terminaron actuando en otros distritos del conurbano bonaerense del mismo modo que lo hacían esta gente. Es decir, apretando puesteros, cobrando mucho dinero, extorsionando, etcétera. Estamos hablando de es emblemática la Salada, porque tenés el tema ahí de ilegalidad y de mafias, pero después te muestran una realidad de la Argentina que es brutal.
el dinero que se mueve en negro en la Salada, yo no sé si se mueve en algún otro lugar de la Argentina. No, yo creo que en ningún otro lugar, porque cuando volvimos en esta oportunidad, hace un par de días atrás, lo que encontramos es micros, todo el país, llenos de gente y se van llenos de mercadería. Evidentemente van a revender a sus lugares y ese negocio comercial sigue estando dentro de los predios. Pero atención, fuera de los predios, que es donde se producen los delitos, se maneja un negocio, escuchá la cifra, cruzada por varias fuentes, 100 millones de pesos mensuales. Ese es el negocio que hay alrededor de estos 3 lugares. Y estuvimos ahí, porque ese negocio no ha cambiado del todo, aunque ya hay muchos detenidos y la justicia, coordinada por el buen trabajo que hizo Sebastián Escalera, el fiscal general de Loma de Zamora, ha avanzado bastante. Y por supuesto la policía bonaerense también está ahí, pero no llega a atender, reitero, un lugar que es un hormiguero de gente. Si querés vemos el informe. Vemos el informe, dale. Esta es la nueva Salada hoy. Bienvenidos al mundo de los predios y también de los puestos callejeros. Bueno, esta es la nueva Salada. Toda esta zona estaba llena de puestos antes de las detenciones de la familia Castillo, Antequera y otros, que suman más de 70 procesados por asociación ilícita. Pero afuera siguen actuando algunos trapitos. Ellos dicen que están armados y que cuidan a los clientes que vienen a la feria. Hola. Subilo ahí arriba. ¿Y Master? Bien. ¿Cómo es? Para la entrada. 150. ¿150 es? Sí. Bueno, estamos acá en la agencia de acá y miramos todo acá nosotros. Está bien. Hasta la tarde nos quedamos acá. Ah, bien. Hace mucho que no vengo. ¿Cambió, no? ¿Todo? Sí, cambió la barra. Está tranquilo, Está tranquilo ahí. ¿Y los barras bravas siguen jodiendo? No, eso ya no está más. ¿Y esto quién lo maneja? Todos nosotros. Pero tranquilo, acá tranquilo. Ustedes son tranquilos, porque antes los barras bravas cobraban más caro, ¿no? Por eso, sí, la brava no te perdonaba nada. Ajá. Si vos no le querías pagar, te rompían el coche o... Acá no, si vos no querés pagar algo, no ¿Vos siempre laburaste? Yo sí, acá siempre sí. ¿Y hay algún lugar acá donde maneje algo la barra brava de algunos de estos estacionamientos? ¿No ustedes? No, la barra brava, creo que hay una sola barra brava, pero tranquila. Ajá. Está de la Ocean. ¿Ahí manejan ellos? Sí, ahí nomás, porque acá no pueden estar. Estamos afuera de los predios de Punta Mogotes, de Ocean, de Urcupiña, pero la actividad sigue estando. La gente viene y hay algunos puestos también que venden aquí. Y vienen acá, se instalan y laburan. Claro. ¿Le tienen que pagar a alguien? No. Nosotros trabajamos de nuestra propia cuenta, nadie no nos dice nada. Viene la mesita, ¿Sí? No viene ningún tipo que dice ser barra brava, querer cobrarte, no. Nada. Nunca. Eso era cosa de antes. Eso era de antes, ahora no pasa. No, ahora no. Nosotros estamos trabajando, ¿no? Y nos corren como perros para sacarnos. Te juro como perros, mirá. ¿Qué te pasó? Toda quemada por correr. Justamente le preguntábamos si ahora te venían a cobrar a alguien, porque antes se extorsionaban, les cobraban, ¿es así? ¿Y ahora? ¿Quién te viene a cobrar ahora? Los que están de ese paraguanero, ahí cobran. Y te vienen y te cobran. ¿Y qué? ¿Y te cobran qué? ¿Son los dueños de la calle los que te cobran? No son nadie. ¿Y por qué te cobran? Porque sí, porque también se quieren ganar ¿Para dinero. qué vos le pagás, mami? Acá no tienes que pagarle nada a nadie. Pero no te, ¿cuánto te cobran? Cobraba. ¿Eh? Cobraba. ¿Ahora no? Ahora no me cobran porque yo me pongo el freno. Esta es una situación típica de apriete en la Salada. La vendedora revela que pagan para poder trabajar en la calle, pero de repente aparecen 2 personas. Ella se arrepiente y dice que eso ya no ocurre. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Vive en la municipalidad. ¿Ah, sí? Eso no puede vender en la calle. Por todo el despelote que hubo antes. Eso trae nomás. Esos muchachos que están ahí, el rubio y el otro. ¿El rubio? ¿El de campera? Sí, el otro de final. Ese está marcando ahí. Sí.
Y después viene el operativo y... Después viene el operativo con el camión y los levanta todo. ¿Cuánto hace que sos carrero? Y yo ya voy por 12 años ya en la feria. ¿12 años en la 12 feria? años, sí. ¿Cuánto gana un carrero en la salada por día, más o menos, por feria? Y de 1000 pesos para arriba, todo el día. Todo el día. Claro, que hace la entrada, hace la salida. ¿Y cuántas ferias por semana? Y son 3 ferias por semana. 3. ¿Qué cambió la salada de antes a ahora? La gente se trató más de adaptar a un ritmo más seguro a lo que era antes. Afuera sigue habiendo... Y afuera sigue habiendo lo que es la calle, ¿viste? ¿Qué hay? Y de todo, según lo que busqué. ¿Qué salí a buscar? ¿Salí a buscar un mechero? Te encontré un mechero. Salí a buscar uno que está esperando una oportunidad, está la oportunista. Todo eso puede encontrar. Choreo. En la calle. Sí, ¿Y choreo. cobro a puesteros también? Y eso ya no sé, porque ya la calle... En la calle. Y allá siempre te cobran 200, 300 pesos. Ya siempre. Pero los días que hay más movimiento, que hay fecha de cobro, hasta 200, 300 pesos te cobran. Ah, pero esos son de la barra. Ah, es más, te mandan a robar. Encima. ¿Vos ya viste caso de eso? Sí, salud. Son la barra de Río, me parece. No, de la barra de Río. Que quedaron ahí un remanente. Sí, pero no estaba mucho igual. ¿A lo que eran antes? Ahora hay código. Antes no había código. Era cara de perro, ¿no? Sí. Ya, todos venían encerrados. Acá no, si hay algún problema, nosotros, mira, estamos asegurados nosotros acá. Nosotros cuidamos, si hay algún problema, tenemos que nosotros. Ajá. Pero para cuidar a la gente, nada. Claro. No para robar, nada de eso. Sigue la joda. La verdad, sí. Me mandan a robar. Yo creo que si uno tuviera que definir un lugar donde te refleja gran parte de los enormes problemas de la Argentina, es la salada, ¿no? Porque tenés ilegalidad por donde la mires, pero ilegalidad de la buena, entre comillas, digo, del tipo que de repente no paga los impuestos, pero trabaja honestamente, produce y trata de vender lo que hace. Y después tenés la peor ilegalidad, y después tenés la connivencia con política y hasta con justicia que sigue sin resolverse, ¿no? Debe ser de lo peor. Totalmente. Se cruza todo. Es una muestra perfecta de uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Y que creció en los últimos años. Recordá que políticos iban a la salada, se reunían. Recordá que Jorge Castillo fue a Angola, Sí, como claro, invitado por la Secretaría de Comercio del gobierno de ese momento. Esto que vos decís de lo ilegalidad y de lo informal tiene su punto máximo, extremo y más grave con la mafia. ¿La mafia qué es? La mafia te arma una empresa de seguridad particular para controlar el lugar y además se apropia de un territorio que es del Estado. Yo te digo, lo que vimos ahí es más presencia policial, el municipio manda a los inspectores, pero por abajo, cuando pones a rascar un poquitito, te encontrás. No, antes pagaba, ahora no pago, pero pago. Y te encontrás con los muchachos y decían, allá hay uno que tiene el paraguas, esos son los que te cobran. Hay tanto dinero dando vueltas en los alrededores de la salada que eso termina pasando. O sea, vos pensás que un trapito maneja mucho dinero y hay un ejército de trapitos. Y si querés te cuento a propósito de eso, lo que pasó en las últimas horas, como corolario de este informe, hubo una cantidad de allanamientos, detuvieron a 2 hombres que tenían 1 millón de pesos y que manejaban, reitero, una cantidad de trapitos. Vamos a ver, si querés, algunas de las imágenes. Esto ocurrió hace pocas horas. La policía bonaerense con intervenciones O sea, del grupo... ¿con esto te suman cuántos los detenidos en la salada? Y, mira, casi 100. Casi 100. Porque vos tenés que dividirlo en 3 partes. La salada 1, Castillo, jefe de la organización. La salada 2, Quique Antequera. En la salada 3, los policías. Y esto es de trapitos, ¿no? Esto es solo de trapitos. Claro. Es decir, venían haciendo un trabajo, ¿sabes por qué? ¿Y sabes cómo surgió? Fíjate este dato. Una persona se animó, o sea, una persona es golpeada por un trapito, se anima a hacer la denuncia. Vos pensás que había 1 millón de mangos, o sea, eso probablemente sea la recaudación de un día para toda una cantidad de... Mucho más de 1 millón de mangos juntan en esas cajitas. Sí, y así funcionan, es decir... Nada está librado al azar, es mucho el dinero que ahí funciona, y reitero, las mafias incluyó a policías, o sea, se fagocitaron a policías, a oficiales, a comisarios, a subcomisarios que están detenidos, 20 de ellos, que empezaron manejando este territorio en la sala y después, obviamente, propagaron un negocio ilegal
Estos hombres, fíjate, están armados. Los trapitos dicen incluso, allí en la cámara que se grabó, que lo hizo el equipo de La Cornisa, se decía que ellos mismos estaban armados para cuidar a los clientes. Una locura. Hugo, muchas gracias. No, un placer. Hablábamos fuera del aire de lo que es la presión impositiva. Yo digo, la salada es una muestra de varios de los problemas enormes que tiene la Argentina. Una de ellas tiene que ver con la economía en negro. Si vos quisieras legalizar toda esta actividad, ¿cuánto te queda en pie? Pues no te dan los números. Claro, es que justamente eso que estás viendo es un poco la consecuencia de una especie de gran hipocresía en la cual el Estado reconoce que es inviable la economía con un 50%. Hay productos que tienen entre 50 y 55% de presión impositiva sobre un producto. Muchos productos. Y entonces es imposible que una economía sea viable con esa presión impositiva. Entonces lo que hacemos es, bueno, mira, hago como que no veo para allá. Y entonces hay una parte de la Argentina que trabaja como si estuviera en una zona franca, para decirlo de alguna manera elegante, ¿no? Es como una especie de zona franca. Acá no mira nadie, no hay ningún problema. Acá no se pagan los impuestos. Y obviamente si esa mitad de la Argentina, o bueno, esa porción importante de la Argentina que no está dentro de la ley, no está pagando impuestos, tuviera que pagarlo, sería inviable. Justamente es lo que estamos conversando. Yo creo eso, que está en un punto de quiebre la presión impositiva, que es insoportable y que de hecho mucha gente se funde trabajando. Un comerciante que trabaja todos los días se funde porque paga impuestos y no le alcanza. O el fletero, que trabaja todo el día, con el gasoil a casi 30 pesos y los peajes como están, trabaja todo el día y no le cierra. Eso está claro, que hay que encontrar un punto de equilibrio. La salada es una mezcla de todo. Pero la presión impositiva igual no es de este gobierno, ¿no? No, pero viene creciendo claramente. Venimos con presión. Desde un auto que tiene el 50% de impuestos, la nafta que tiene el 50%. Hay tres grandes problemas que hacen inviable a la Argentina. Uno es la presión impositiva que te ahoga. El segundo es la falta de un sistema financiero eficiente que te financie barato, que genera la financiación a tasas usurarias para que no podés descontar un cheque, no podés hacer absolutamente nada. Y el tercero es el problema laboral. Es decir, los tres grandes problemas de la Argentina. Hasta que alguien no se siente, resuelva, o por lo menos encare, reconozca que hay un problema con cada uno de esos tres grandes temas de la Argentina, no salimos más. Sí, yo te agregaría ahí dos, coincido con esos tres. Uno es que el que vende droga gana más que el que trabaja y hay una forma de movilidad social que es la venta de droga, que además como tiene billetes termina dando crédito. Ese es un dato fuerte para mí. Y el otro es que queda vuelta a la escuela secundaria. ¿Te termina dando crédito que el dealer? El dealer tiene plata. Como tiene plata, hace asistencia social. Cuando los chicos del jardincito necesitan un micro para ir de excursión, tiene la plata y termina dando crédito. Eso, el crédito diario, tiene que ver con eso, con entrar a las casas directamente. Ahora, esto que vos me estás mencionando, este gobierno, el anterior lo saben. Digo, la presión tributaria la saben, la tasa de interés, la que tenemos hoy es inviable para cualquier empresa, ¿no? ¿Y cómo salís? Porque si vos bajas la presión tributaria no te alcanza el dinero, ya hoy no te alcanza, hoy gastás más de lo que entras y encima bajás la presión tributaria y el Estado va a recaudar menos. No necesariamente. Te voy a poner un ejemplo simple. Mira, todas las pymes de la Argentina, si vos a las pymes de la Argentina le dijeras, mira, vamos a hacer una cosa, la empresa que facture menos de X, después discutimos el número, no importa, o por cantidad de empleados, no importa la sintonía fina. En los próximos 2 años va a pagar la mitad de impuestos y no va a tener costos para tomar y para despedir personal, lo va a poder hacer libremente. El Estado va a cubrir al personal. Acá hay un error. Acá el gran error es que pretenden proteger el puesto de trabajo en vez de proteger a la persona. Entonces el Estado tiene que proteger a la persona, cuidado, hay que proteger a la persona. Pero pretendiendo proteger el puesto de trabajo lo hacen inviable el puesto de trabajo. Entonces, si se tomaran una prueba, dijeran, vamos a probar durante 2 años a ver qué pasa. Y después lo cambiamos. Si no funciona, después de 2 años lo cambiamos. Pero probemos. Hagan una prueba durante 2 años, anuncien una ley que a las pymes que empiecen a contratar trabajadores, los próximos trabajadores que contraten lo pueden contratar sin costo para despedirlo al trabajador cuando lo tengan que despedir, lo protege el Estado, anuncien que lo tienen que contratar sin costo impositivo, porque total el costo impositivo del 10% es cero, así que no tiene ningún centavo. Aceleren, el gobierno hizo una cosa interesante en eso, que para salarios menores a 12.000 pesos la carga tributaria es cero, pero va muy gradualmente. Aceleren eso. Dame un minuto, porque te estamos hablando de economía informal y uno de los sectores más graves de la economía informal son los alquileres. Es decir, la gente que además está en negro no tiene cómo acceder a un mercado, si querés, legal de alquileres. Acceden a un mercado ilegal que en metro cuadrado por metro cuadrado es mucho más caro todavía. Javier. ¿Cómo andás, Antonio? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Buenas noches. En realidad, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires hizo un relevamiento durante este año
y encontró que entre las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires viven alrededor de 250.000 personas. Y lo llamativo de esto es que más del 30 o el 30% alquila pero de manera informal, ¿no? Nosotros estuvimos en la Villa 31, quizá es la más emblemática de la ciudad de Buenos Aires, sus comienzos son de la década en esa del imagen 30. que vos tenés detrás, Sí. donde es un edificio de 3 pisos, de 4 incluso, Sí. generalmente ahí lo que pasa es que es un propietario. El propietario está abajo Claro. y crece y construye para arriba. Y eso es lo que alquila. Exacto. Cuando no está la familia, eso es lo que alquila. Y tenés propietarios con 20, 30 habitaciones de 3x3, lúgubres, sin baño privado. Entonces tenés que salir a compartir el baño con esos 20 o 30 personas que viven en los otros diferentes cuartos. ¿Y pagan cuánto? Lo más barato que estimó la Defensoría del Pueblo es alrededor de 4.000 pesos por un cuarto, por una habitación de 3x3, de 2x4, de 3x2 y medio, sin ventana, con la única entrada de luz, la puerta de luz. Porque si empezás a recorrer por los pasillos y demás, la luz natural es imposible. ¿Vemos el informe? ¿Cómo no? La Villa 31 es una de las más emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires. Aquí viven alrededor de 50.000 personas y el 40% de sus habitantes alquilan propiedades en estas condiciones. ¿Qué porcentaje de familias alquilan acá en el barrio? Y nosotros acá en el barrio tenemos un porcentaje de un 40% ¿Sí? de alquiler en el barrio. Debido a que, bueno, estamos situados en una locación bastante privilegiada. Tenemos la terminal de ómnibus, la terminal de trenes, de subtes, incluso los parques, a 5 minutos. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Usted vive acá? Sí. ¿Esta es su cocina? Sí, esta es mi cocina. Y además, ¿cómo está distribuida la casa? Y esta es mi cocina y atrás de este depósito tengo mi dormitorio. ¿Cuánto paga por mes? 4.000. 4.000 pesos. Y dígame, ¿firma un contrato usted? No. No, es todo de palabra. Todo de palabra porque, no sé, demasiado, soy familiar, me parece. Yo me siento como una familia con ellos. De confianza. Confianza. Ajá. Hay una cama cucheta, un mueblecito ahí, una especie de repisa. Después acá otro mueble y acá al lado, pegado, está el baño. ¿En algún momento tuvo la posibilidad de vivir en la ciudad de Buenos Aires, no propiamente en el barrio, en la Villa 31, sino en cualquier otro barrio de la ciudad? Sí, yo quería vivir en Capital. Sí. Pero no puedo porque es muy caro el alquiler. Y yo mi sueldo es 3.324. ¿Y si le aumentan el alquiler ahora, qué va a pasar? Y ahora ya me aumentó 4.000, ya no puede aumentar más de eso. O sea, ya no... Porque mi sueldo luego no da. Los vecinos, al querer ganar terreno de alguna manera, ocupan el espacio que va quedando vacante. Entonces, bueno, se genera esta situación de pasillo cerrado. Y bueno, esto realmente no favorece a la ventilación, hay mucha humedad, hay condiciones de hacinamiento. Fíjate lo que es la estructura, ¿no? Fíjate lo que son los techos. Mirá, acá debe ser una casa, pero fíjate los cables cómo están. Lo loco de esto es que estas calles, o estos pasillos o pasajes, tienen puerta de entrada, puerta enrejada. Y fíjate lo que llama también mucho la atención, el tema de los cables. Lo peligroso que puede llegar a ser esto en cualquier momento, porque se puede cortar un cable, puede haber un cortocircuito, puede haber un principio de incendio y puede afectar incluso también a las viviendas. Claro, ya ha pasado. Una de las condiciones principales que te pide el propietario es que generalmente una pareja o la persona que esté por alquilar no tenga
menores, no tenga hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque existe el miedo latente de que esa persona o esa familia, infundado, yo no lo comparto, de que se quede con la propiedad, con la piecita a alquilar. Sería más difícil sacar a una pareja con menores de edad ya instalados que una persona mayor que está alquilando. ¿Cuánto hace que alquilás acá? Y hace como 2 años. 2 años. Sí. ¿Siempre viviste acá en el barrio? Sí. ¿Es fácil encontrar alquiler en la 31, Mari? Ah, no. Busqué muchísimo porque te piden sin hijo. ¿Perdón? La mayoría de los alquileres te piden sin hijo. A mí me pidieron acá anticipado. ¿Te pidieron un mes de anticipo? Sí, un mes de anticipo, más la cuota. Más el alquiler. Más el alquiler. ¿Cuánto estás pagando? 4.000. ¿Y firmaste contrato cuando alquilaste? No. Pero sí te pidieron un mes de anticipo. Sí, me pidieron. César, ¿generalmente qué condiciones te piden para alquilar? No, generalmente la gran mayoría son contratos de palabra, en donde generalmente llegan a un acuerdo por una determinada cantidad de precio, que este precio varía según la ubicación. No vas a tener un mismo precio en la periferia, que tenés las salidas a las movilidades, a trenes, colectivos, que uno que esté en el medio del barrio. O sea, los que están en la periferia van a ser mucho más caros que los que están en el medio del barrio. Sí. Señor, ¿usted tiene este local? Sí. Este local es un restaurante, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Alquila? Alquilo. ¿Hace alquilo. cuánto? Y 2 años y medio más o menos. Hace 2 años y medio que está en este lugar. En este lugar. ¿Qué medidas este local? Más o menos 4x20, 4x18, por ahí más o menos. ¿Se puede decir que está en una zona privilegiada? Porque esta es como la calle principal del barrio. Sí, dentro de todo está más que todo más céntrico, sí, más a la salida. Pasa mucha gente. Pasa mucha gente. ¿Cuánto paga aproximadamente de alquiler? Y un promedio de 18.000 más o menos. ¿18.000 pesos por mes? Por mes. ¿Los aumentos se dan semestrales, se dan anuales, se dan cada 2 años? ¿Cómo es? Depende mucho del propietario, de la cantidad de piezas que tenga para alquilar, porque no es lo mismo una persona que tenga una propiedad para alquilar que un propietario que tenga 3 pisos por ahí para alquilar. Claro. ¿Cuánto hace que alquilás? Y hace como 10 años que estoy alquilando. ¿Este local? Sí, ¿Siempre acá? Siempre, siempre. ¿Cuántos metros crees que tenés acá? ¿6 metros cuadrados? Por ahí, más o menos. ¿5 o 6 metros cuadrados? Por ahí, sí. ¿Cuánto pagás hoy en día? Y hoy en día se paga como, un alquiler está como 12.000, 15.000. ¿Y vos acá? Y ahora estoy con 10.000. ¿Te acordás cuando arrancaste hace 10 años, cuando empezaste pagando? Sí, 5.000, 3.000 por ahí pagaba. ¿Entre 3 y 5? Sí. O sea que en 10 años se te duplicó. Muchísimo. Fíjate que es un mercado que se maneja de manera informal, no tiene los mecanismos legales que la ciudad requiere. Claro. Entonces, hay muchas situaciones en donde, bueno, se alquila a través de un contrato de palabra muchas veces, quizás a través de un contrato en papel. De conocerse. Pero la realidad es que las irregularidades están. Las irregularidades están, pero esto marca lo que pasa en el país, que el acceso a la vivienda es costoso, y es costoso más para los sectores humildes. Bueno, vieron el valor, ¿no? Cuando lo haces por metro cuadrado, ¿vos vivís en qué zona? ¿En Palermo? Sí, cerca del Alto Palermo. ¿Pagás cuánto por metro cuadrado? Y se paga 300 pesos por metro cuadrado. Javier, ¿cuánto nos daba? Lo mismo. No, un poco más. Un poquito más. 400 para empezar a hablar por metro cuadrado. Sí. Y un dato increíble cuando te piden los requisitos para alquilar, porque si bien no te piden requisitos de garantía, Claro. hay algunos requisitos. Hay algunos requisitos. Y esta es una placa que tiene que ver con algo fundamental. El 84% alquila de palabra. O sea, es a 1 año el contrato de palabra, no hay nada firmado. El 78% paga un alquiler mensual de 4.000 pesos. Eso es lo más económico, lo más barato y es
un cuarto, es una habitación, es el eso promedio te que da vos cerca sacabas de recién. 400 pesos por metro cuadrado, mucho más que, por ejemplo, en zonas de Palermo, Tal cual. Caballitos. Tal cual. De ahí para arriba, incluso hasta 10.000 pesos podés encontrar tranquilamente un departamento, una casita. El 72% alquila un cuarto con baño compartido, que era lo que decíamos antes. Entonces, la gente, el propietario se hace abajo en su primer momento cuando se asentó en el barrio y empieza a construir para arriba. Y un dato fundamental que lo hablábamos recién, uno de los requisitos que te piden es que no tengas hijos. Si vos tenés hijos, si va una persona a alquilar, una familia a alquilar, una pareja a alquilar y tiene hijos, es muy complicado conseguir un lugar. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con el tema del desalojo y que es mucho más difícil desalojar familias con chicos. Entiendo que es esa la situación. Estamos hablando de informalidad, de quién va pagando, no de entrada y salida. La Villa 31 tiene la ventaja para mucha gente que alquila, que está muy cerca de todo. Enseguida tenés trenes, colectivos, tiene una cercanía que no tiene el resto. Pero marca esa realidad. Y cuando una familia se cae, de acá va a la calle. Uno ve familias enteras en situación de calle que tiene que ver con que el alquiler se les hizo imposible y termina en situación de calle. Muchas gracias. Gracias. Martín, muchas gracias. Gracias. Muy atento. Javier, muchas gracias también. De nada. Ya nos vamos a meter en política. Vamos a hablar ahora de lo que puede pasar en el 2019. ¿Será Cristina candidata? ¿Tendrá las condiciones para hacerlo? Desde lo jurídico lo podrá hacer. ¿Será finalmente Tinelli? Gracias por invitarme. Muchas gracias, Mariel. Lucía, muchas gracias también. Por favor. Ahí yo creo que hay dos temas en política en este momento que tienen que ver con las elecciones que son casi, te diría, centrales. Uno es Cristina Fernández, si realmente los números empiezan a darle a Cristina una posibilidad importante de presentarse, y es el propio gobierno que la está poniendo como candidata, ¿no?, a Cristina. ¿Puede ser candidata Cristina Fernández? ¿Le dan los números? Mira, el término puede en política... Pues sí. Pueden sí, pero tampoco vas a ir, no creo que Cristina Fernández vaya a perder. Digo, ¿puede ir a ganar? A ver, el 2017 fue a perder o a ganar. La política es así. Si vos no tomás riesgos en política... Pero en el 2017 podía perder, igual era senadora. No, a ver, mi opinión, yo creo que Cristina va a ser candidata. ¿Ah, sí? Mira, yo siempre digo, en política, los políticos cambian de ideología, por conveniencias, intereses, circunstancias. Lo que no cambian es de personalidad. Es decir, a mi juicio la personalidad de Cristina Kirchner la lleva, viste, a ir adelante. Además hay un contexto político con un peronismo dividido, y con un peronismo dividido, la chance de ella de salir segunda como posibilidad. Es decir, de entrar una segunda vuelta. Claro. Si yo veo, me parece que ella, si puede, va a ir. Lógicamente la política está todo abierto, puede cambiar. No, aparte 15, falta un año. Y 15 todavía, meses hasta la elección. Claro. Un año hasta las PASO es muchísimo tiempo. ¿Mariel? Sí, a ver, yo concuerdo, ¿no? Creo que primero que falta muchísimo tiempo y que si nosotros mirábamos el contexto, pero 4 si fueran meses... hoy... Si lo mirabas 4 meses atrás, yo te decía, no tiene ninguna chance, Cambiemos gana en primera vuelta. Hoy la verdad que la situación es totalmente distinta. Entonces, hoy nosotros lo que vemos en términos generales es que Cambiemos tiene un núcleo duro que es más aproximadamente un 25%. Un 25% también es núcleo duro de Cristina. Y el 50% está en el medio, te diría desencantado, ¿no? Desencantado, preocupado, buscando un poco cuál podría ser su opción. Esto no quiere decir que el 50% se alinearía atrás de un candidato que aparezca en el medio o de un peronismo, como dicen, de la Liga de Gobernadores o de algún espacio del peronismo. Esto quiere decir que algunos después van a tender para un lado, otros van a atender hacia el otro, y esto va a tener que ver mucho con el contexto, ¿no? O sea, hoy la gente está preocupada, desilusionada, siente que las promesas que de alguna manera les hizo Macri y a las cuales ellos estaban confiados que eso se iba a dar, hoy la verdad que lo están dudando, y entonces, bueno, va a depender mucho del contexto. Lucía, y si fuera candidata Cristina, sí. ¿Cómo va a ser una campaña? Es decir, desde lo jurídico, desde lo legal, ¿cuántas causas tiene? En principio va a ser una campaña que la va a tener que transitar un poco en tribunales. Claro, va a ser porque ella en los próximos meses es muy factible que en el mes de noviembre ya inicie uno de los juicios por corrupción más importantes que tiene, que es el de obra pública, donde se le acusa de haber favorecido a Lázaro Báez con 46.000 millones, bueno, ahí tenés un poco la descripción, ¿no? 46.000 millones de pesos. ¿Esa es la causa más complicada? Esa es la causa más complicada porque la justicia determinó que esa causa es el delito precedente de otros
de otros expedientes que ya están por ser elevados a juicio oral y que fueron como la base para que se cometan maniobras de lavado de dinero. Entonces, ese juicio y lo que suceda en ese mismo, que aparte va a ser el primer juicio en el que ella esté sentada en el banquillo de los acusados y nada más ni nada menos que con Lázaro Báez, y con Julio De Vido, y con José López, y con Carlos Kirchner, entre otros exfuncionarios, va a ser determinante para otras causas. Pero tiene dos causas también más elevadas a juicio oral, la conocida como dólar futuro, donde se le acusa de haber defraudado al Estado y haber generado un perjuicio de 55.000 millones de pesos. Ese juicio es muy factible en que empiece el año que viene. Aclaremos algo. Cristina no está detenida hoy. Porque tiene fueros. Porque tiene fueros. Claro. Y esta es la tercera causa a juicio oral y público que le envió el juez Claudio Bonadío, que es la del pacto con Irán. Claro. Acusada, entre otras cosas, de encubrimiento, de obstrucción de un acto de funcionario público y de encubrimiento agravado. Esa causa también es muy factible que inicie el próximo año. Pero le quedan dos causas más que van a ser elevadas seguramente en estos próximos 6 meses a juicio oral. Es decir, que Cristina puede afrontar un 2019 donde ya va a tener 5 causas en instancia Ahora, de juicio oral. Algo nos pasa como sociedad, porque si hoy es una de las candidatas importantes, una persona que tiene, sacale el nombre de Cristina Fernández, digo, si una posible candidata importante en mediciones tiene 5 causas y alguna de ellas muy graves, ahí está, fíjate, mira, y para son, los próximos que vienen. Estos son las que tienen que elevarse a juicio oral. El común denominador en estas dos causas es que en las dos está Lázaro Báez y también están sus hijos. Es decir, que cuando estas dos causas, los Sauces, que es la inmobiliaria de la familia Kirchner, y Otesur, que es la empresa dueña del Hotel Alto Calafate, vayan a juicio oral, Cristina va a ir a esos juicios con sus 2 hijos. Mientras no tenga una condena, ella puede ser candidata sin problemas. Sí, mientras no tenga ninguna condena, puede ser candidata sin problemas. Yo creo lo siguiente. El senador tiene una doctrina. Mientras no haya condena firme a nivel de Suprema Corte. Sí. No, pues si no debería estar Menem también. O sea, claro. Y que no está confirmada, por ejemplo, en el caso de Menem. Ahora, yo me voy un poquito atrás, ¿viste? Para tratar de entender esto. Perón tenía muchas condenas y por cosas graves. Sí. Diríamos, ¿no? Desde estupro, una serie de cosas que tenía, ¿no es cierto? Sin embargo, ganaba elecciones de afuera. No sé si... Sí, me acuerdo. Bueno, creo que... Y Lula en Brasil, hoy lo tenemos con condena en la cárcel y es el candidato que gana primera vuelta y gana segunda. Entonces, el punto que uno tiene que observar, ¿viste? Te guste, no te guste, es que muchas veces no hay una correlación directa entre el voto y lo que sucede en el campo, ¿no es cierto?, en el campo jurídico. Y sobre todo con los líderes populistas, esto yo te diría que es más marcado. ¿Por qué busca Tinelli? Bueno, me parece que siempre cuando la gente está como complicada con la política, ¿no? De decir, bueno, hay corrupción en todos lados, nadie termina cumpliendo las expectativas, porque también la gente lo que ve, digamos, lo que siente es que cómo es su vida, si es peor o mejor que antes, que nadie le termina solucionando los problemas, entonces empiezan a buscar figuras por otro lado. Y también los partidos políticos, porque también sienten que las figuras que tienen en su entorno son siempre más o menos las mismas y algunas ya están muy contaminadas. Entonces buscan a alguien como que venga de otro lugar, primero por el nivel de notoriedad que tienen, es decir, hoy instalar un candidato eso te ahorra, mucho dinero en una campaña. Porque hoy las campañas son muy caras, instalar en a un candidato en medio de mucha también escepticismo y de que la gente no le presta mucha atención. Entonces, bueno, obviamente Tinelli tiene un nivel de popularidad altísimo. Esto no quiere decir después que ese nivel de popularidad se traduzca en voto, ¿no? Y también tiene mucho que ver, vuelvo, ¿no?, al contexto, y tiene que ver un poco cómo está la situación. Tal vez Tinelli es un candidato más propicio en un ambiente donde la gente esté harta de la política y de los políticos y no tanto en otros contextos. Entonces, ¿estamos hoy en el 2001 del que se vayan todos? No, hoy no estamos en esa situación. Pero sí es cierto que es un candidato que tiene afinidad con muchos segmentos de la población, muy popular, con un nivel de notoriedad altísimo. Hay que ver si alguien, que no sé, se hablaba del peronismo y hoy la columna de Julio Blanc cuenta de la escena. Exactamente. La columna de Julio Blanc lo que cuenta es que el presidente Macri de alguna manera lo estaba tratando de sumar hacia Nadie quiere dejar gente libre. Tinelli siempre se movió para el lado del peronismo. Claro. Ahora, yo te diría que el fenómeno de la antipolítica es mundial. Es decir, el fenómeno del cuestionamiento hacia es mundial.
López Obrador representa esto, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, la Liga en Italia, no sé, decir, guarda, que acá hay un cuestionamiento en todo el mundo occidental a las estructuras políticas tradicionales. Y como dijo Mariel, para que un candidato como Tinelli pueda ganar, lo que tenés que tener es la antipolítica dominando el escenario. Javier. Los vinos con Ángel, los Haroldos Estate, más de lo que esperás. A la mañana hace un tiempo. Cuando Tinelli va a Ideas del Sur, cuando Ideas del Sur lo termina comprando Cristóbal López, uno de los proyectos que tenía Fabián de Sousa, que es el la hombre cabeza de los medios. De los medios, claro, del socio de Cristóbal López, pero que se encargaba de los medios. Cristóbal López no se metía en el tema medios. Uno de los proyectos que tenía siempre fue un Tinelli candidato. Mirá. En ese momento sonaba mucho más para gobernador. Claro. Tinelli tiene una relación muy particular, muy personal con Scioli y en su momento creo que con De Vito también, que estuvieron allí en el Teatro de Bolívar cuando lo reinauguró con toda la remodelación que hizo Tinelli. Pero cuando compra Cristóbal López y de Sousa y Ideas del Sur, uno de los proyectos era de Tinelli candidato. Mira, yo me acordaba cuando dice Mariel, es decir, que se vayan todos. Yo en octubre del año 2002 tuve una reunión con él. Porque él quería ser candidato a presidente. Pero decía, no tengo experiencia, mi primer escalón en la provincia de Buenos Aires. Bueno. Octubre del 2002, en el contexto que dice Mariel de que se vaya. Es decir, el tipo está pensando en esto hace tiempo. Hace mucho tiempo. Sí, y además todos están pensando en cuál podría ser el candidato en la provincia de Buenos Aires, porque convengamos que la dificultad más grande hoy es qué candidato podría ser, qué candidato pueden instalar en la provincia de Buenos Aires, dado que es el 40% del padrón casi. Y ¿no? la Entonces, jugada de Macri con Tinelli es sacarle... Yo tampoco sé si Tinelli iría a una provincia. Parece que no. Hay que manejar la provincia de Buenos Aires. Yo te digo, está bien, pero todo en política puede ser. Si vos me decís a mí, en la política cínica, Macri lo va a triturar. Si vos me decís qué hay detrás de esto, es decir, va a agarrar eso y lo va. Sí. Acordate, ¿viste? Es decir, no. Para mí acá no hay un fair play por parte del gobierno. Bueno, pero la política es así. Sí, está claro, la política es así. Para él Tinelli es una figura, es una amenaza. Y además muchos candidatos terminan, hablan con todos los espacios y después la verdad que hoy tampoco sorprende, ¿no? Esto de que un candidato pueda estar hablando con uno o con otro y no se sabe por cuál va a terminar jugando y es lo mismo que juegue por uno mide o por no otro. Mide, y digo, si hoy no mide, ¿puede medir dentro de un año? A ver, es un candidato popular con mucho nivel de notoriedad. Sí. Hoy no mide como candidato, pero también es cierto que es mentiroso hoy una encuesta donde midamos, a ver, si medimos a Macri y a Cristina, evidentemente son los más conocidos. Si vos ponés hoy un gobernador, bueno, ahí tenés algunas placas esta es de Aime, Esta es de Aime, como Urtubey o como Randazzo, la verdad no tienen el mismo nivel de popularidad, no tienen, no son escenarios que sean, digamos, verdaderos desde el punto de vista de la gente, porque falta una campaña en el medio. Entonces, hoy lo medís a Tinelli, sí tiene nivel de popularidad, tiene buena imagen, pero una cosa es tener buena imagen como persona, y otra cosa es imaginártelo gobernando una provincia. Tal vez ahí la gente, las decisiones son diferentes las decisiones, ¿no? Entonces, tiene, digamos, el primer paso, que es la popularidad, la tiene. Tiene llegada a muchos segmentos de la gente que la política no los tiene, lo tiene. Yo siempre digo, nosotros tuvimos candidatos como Wiener, o incluso como Stolbizer en la provincia de Buenos Aires, que hacía años que se presentaban a elecciones. Wiener había sido gobernador de una provincia importante, segundo en una elección presidencial, y al año siguiente el 40% de la gente solamente lo conocía. Entonces, no es fácil instalarse, ¿no? Tener un nivel de popularidad tan alto. Lucía, ¿qué dicen en el peronismo con Cristina Fernández? Bueno, pero eso está como bastante dividido, porque están quienes creen que la están instalando para perjudicarla como presunta candidata, y quienes dicen, bueno, el otro día algunos, los más allegados a Cristina, son más moderados al momento de decir Cristina va a ser candidata. Y la instala Bueno, Urtubey. pero el sector del peronismo que no estuvo demasiado de acuerdo con ella en el último tiempo. Pero yo lo que no termino de entender, ¿les conviene o no les conviene al instalarla como candidata? Bueno, también es una forma de A mí me daría la sensación que no te conviene, le conviene al gobierno. Lo que pasa que también
tal vez pueda ser una forma de apurar la interna dentro del PJ, ¿no? No tienen mucho más tiempo para ponerse de acuerdo. Entonces, el instalar que Cristina va a ser candidata también es una suerte, ¿no?, de puntapié para decir, bueno, aceleremos esto porque tenemos que ir con una candidatura. También pone en discusión algunas cuestiones. Cristina Fernández siempre subió en imagen cuando no aparecía y bajó cuando desaparecía. Esto fue cuando era presidente. Los meses que tenía cadenas y demás bajaba 5 puntos y los meses que desaparecía subía. También el ponerla como candidata la pone a discutir otros temas. Hoy hablamos de determinados temas de corrupción o de lo que sea, que hay que ver qué hizo Cristina con eso. No, mira, sí, Pichetto y Urtubey saben que Cristina va a ser candidata, tiene sentido lo que han dicho. No sé si ellos saben que va a ser candidata, y yo creo que ese es el punto, a ellos les conviene ya poner en el centro de la escena, para empezar a polarizar ellos con Cristina, no Macri. No sé si... ¿Dualde poniéndolo a la baña? ¿Dualde poniéndolo a la baña? Porque es como que todos jugaran para Macri entonces, porque también te sigue partiendo más el... Mira, si vos viste la encuesta de ahí, un peronismo dividido no necesariamente... Es decir, el peronismo tiene esa capacidad. Una división del peronismo no necesariamente al peronismo lo saca del juego político. Bueno, en esta última elección lo sacó. Bueno, yo diría, mira al revés. Para mí, el 2015, Macri necesitaba ganar en primera vuelta. Que hubiera segunda vuelta. Hoy necesita ganar en primera vuelta, que no haya segunda vuelta. La segunda vuelta, si vos mirás ese número, que es una foto, ¿no es cierto? No es la película, al peronismo lo que le conviene es la segunda vuelta. Mirá el número que hay ahí. No digo que necesariamente porque lo podríamos discutir, pero un peronismo dividido a una segunda vuelta... Sí, la cosa es que... Es cierto lo que vos decís, pero a mí me da la sensación de que cuanto más rápido te saques a Cristina de encima y no la instales, es al revés. Si el peronismo no va a ir. Pero no la desgastás instalándola anticipadamente. A mí me parece que... O no la obligás a salir. Claro, es decir, yo creo que ellos... ¿Por qué va a salir si estar en silencio le fue bárbaro? Pero sí, yo creo que no va a salir. Ya está. No sé si ya está, es decir, para ellos ya está ahora. Entonces, si Máximo Kirchner es el operador, se habla esto, pero ya... la han instalado. Para mí tiene sentido, si ellos saben qué va a hacer. Entonces, ellos tienen que salir a polarizar ellos contra Cristina antes que Macri salga a polarizar con Cristina. Le saldrá bien, mal o regular, es otra historia. Bueno. Mariano, muchas gracias. No, por favor. Lucía, muchas gracias. Por favor. Y Rosendo, como siempre, No, un muchas placer. gracias a vos. ¿Está el doctor Novarecio por allí? Yo no, si está, no lo escucho al señor Luis Novarecio. Estoy acá. ¿Usted me está escuchando? Ahora te escucho perfecto. ¿Cómo le va? Mire las cosas que tengo que hacer para tenerlo en el programa, porque ¿Cómo no le va? consigo... ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Pero muy bien, es un placer. Igualmente para nosotros. Un honor que esté... Te estaba escuchando muy atentamente con Lucía, con nuestro amigo Rosendo. ¿Es el peor momento del gobierno, Antonio? Mariel, Lucía, Rosendo, pregunto a Novarecio. Yo te digo, no me cabe duda que es el peor momento, no es el peor momento de la Argentina, pero sí es el momento más difícil de Macri en 2 años y medio de gobierno. Está muy bien. No, digo, a ver, me parece interesante la aclaración que hace Rosendo. Digo, no estamos diciendo que es un momento catastrófico ni de desastre institucional, pero es un momento difícil. ¿Cómo lo ves, Antonio? Particularmente con tu experiencia en la cuestión económica. No, sin duda es difícil. Lo que pasa es que yo siempre dije que lo que se viene haciendo mal durante muchos años, en 2 años no lo puedes hacer bien. Pero lo que quiero decir es, no es que no hay que pedirle, que no deberían ni haber intentado hacerlo en 2 años. Lo tenían que haber hecho, obviamente, mucho más, en una forma mucho más pausada. Sí está en un momento muy complicado. Sí, con unas tasas, con estos niveles de tasa, donde vos sos un empresario, no puedes ni ir a contar un cheque, no puedes sacar un crédito, no puedes imposible. Desde ya que está en un momento difícil. Es un momento, hemos pasado momentos difíciles en la Argentina también. Claro. De Macri seguramente es el peor momento de su gobierno y más ahora también con esta investigación sobre los aportantes truchos. Yo creo que esto es definitivo. Hoy yo te escuchaba con Daniel Arroyo hablar del tema de lo que es para un comerciante, para una pyme, pero me parece que este baldazo de agua fría de los aportantes truchos
Yo tengo la impresión que ahora hay como una cosa de decir, bueno, todos lo hacen. No sé si empezaste a escuchar esta sensación. Como todos lo hacen, y siempre digo lo mismo que aprendí de una gran profesora de Derecho cuando pasé por la Facu, que te decía, el delito del oponente no extingue el propio, por las dudas. O sea, mal de muchos no es consuelo de tonto, ¿no? Sí, yo comentaba esto sobre una gran hipocresía que hay de la política, Luis, porque la verdad que ahora no se vengan a mostrar apurados para bancarizar los aportes, lo hubieran hecho en diciembre de 2015. Digo, está claro que además no hay ninguna campaña, ninguna rendición de cuenta de ningún partido, de ninguna campaña que cierre con los números de lo que vale una campaña, ¿no? De lo que vale una campaña presidencial en la provincia de Buenos Aires. Digo, ningún número te cierra. De hecho, tuvimos a Del Cel sancionado hace cuánto. Nada, 15 días. Hace 15 días, porque tampoco le cerraban los números que... Entonces, es una gran hipocresía. O un Máximo Kirchner presentando un proyecto también para blanquear los aportes, cuando en el 2007 se los está investigando los aportes con tráfico de efedrina, por ejemplo. De efedrina, digo, no estábamos hablando de una cuestión menor. Digo, ahí estaba Ferrón, ¿se acuerdan todos, no? Es de una hipocresía manifiesta todo, ¿no? En la política. Antonio, ¿cómo lo viste al presidente? Viste que tuvo 3 momentos de aparición. Sí. En la bolsa, sentado con Adelmo Gavi, en Instagram. Estoy esperando que todavía me conteste si le gusta ser presidente o no. Vos sabés que a mí me criticaron porque yo le di importancia a esa pregunta cuando No, le dijeron... es muy importante. ¿Cómo no? Desde ya. ¿Cómo no va a ser importante? Sí, porque digo... No debería haberlo ni dejado terminar. ¿O cómo no me va a gustar ser presidente? Me encanta, soñé, me preparé para esto, lo hice todo el tiempo. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Alguien me decía que ahí estaba mi amigo, se va a enojar, mi amigo Alejandro Rosichner. Me decían que ahí está Alejandro, que dice que el lenguaje de los jóvenes, no de nosotros dos que somos viejos, no hablo de Lucía ni de Mariel que están ahí sentadas, el lenguaje de los jóvenes es esto, es mucho más coloquial, te dicen gato y decís ocurrente. No, yo te cuento, a mí no me pareció mal el perfil de Macri en Instagram, no me pareció malo, me pareció terrible esa no respuesta a una pregunta que sí creo que es importante. ¿Le gusta ser presidente a Macri para vos, Antonio? Rosendo, te pregunta Luis. Es cobarde, ¿eh? Yo te doy una impresión. Creo que lo que él dijo es lo que piensa. O sea, y él dijo, te lo contesto más tarde, pero nunca lo contestó. Es decir, yo creo que eso no fue una estrategia analizada o estudiada. Yo creo que Macri dijo lo que piensa y lo que en alguna medida te demostró es cierta duda o ambigüedad en ese momento, que quizás es lo que está dentro de él. Por eso no hubo una respuesta clara como líder político, como vos decís. Rosendo, ¿le puede preguntar a Antonio si Antonio cree que le gusta ser presidente? Porque tengo que bypassear la cosa. Yo te cuento, mira, vos sabés que yo creo que él pensó que le gustaba y creo que le gustaría ser presidente de una Argentina diferente. Me parece que llegó a la presidencia creyendo que por llegar él y Cristina a irse, venían los capitales, y se está dando cuenta que es mucho más complejo la situación y que hoy tampoco le creen a él. Entonces me parece que hoy no sé si le gusta ser presidente. Claro. ¿Y cómo ves esto, digamos, que la culpa de un programa de A24 que hace un tal Novarecio, Pichetto dijo Cristina es candidata? ¿Crees que va a ser candidata? Yo creo que hay que preguntarle a Novarecio. No, yo tengo mis dudas. Yo de verdad me parece que está jugando con esto como una... Pero que no yo la verdad estoy tratando de entender si sirve o no sirve que sea candidata para el peronismo y para el gobierno. La verdad es que la están instalando del peronismo. Sí, total. Mira, hoy va a estar, la producción me dice, nunca vendas los invitados antes que Estelita diga. Hoy, entre los grandes invitados que tenemos, está una persona que yo admiro y que creo que te reconcilia con la cuestión pública, que es Marta Peloni, la hermana Marta Peloni. Para mí, un ejemplo de pelea. Y alguna vez le escuché decir, con una simpleza, diciendo, no entiendo cómo Cristina quiere ser candidata. Con lo que ha pasado, debería estar muda. Y me parece que representa lo que muchos piensan, ¿no? Algo de esto yo también planteaba hace un ratito. Digo, ¿qué nos pasa como sociedad? Que una persona tiene 5 causas muy grosas de corrupción, que hoy si no fuera por los fueros estaría detenida. Es como muy raro también lo que nos pasa como sociedad. Una persona que ni siquiera fue a entregarle el mando al presidente que llegaba. Es decir, es muy raro lo que nos pasa como sociedad también. Pero bueno, también es parte de una dirigencia que no sabe hacer las cosas bien para que rápidamente se olviden o nos olvidemos de lo que pasó o empecemos a buscar algo mejor, qué sé yo, ¿no? También tenemos una dirigencia pobre, ¿no?
Bastante. Hay una pregunta que yo sé que adorás que te haga y que por supuesto la voy a hacer. Contame qué ves con el dólar. No, te podría haber preguntado peor. Te podría haber preguntado cuánto va a estar el dólar a fin de año. ¿Cuánto va a estar el dólar a fin de año? No tengo ni idea. La verdad que no tengo ni idea. Pues depende mucho de lo que haga el gobierno. Depende fundamentalmente de lo que haga el gobierno. Hasta ahora todo lo que hizo, muchos no le creyeron. Empieza a tener cierto control. Ahora, Luis, tenés una tasa del 46, 47, 50%. ¿Cuánto tiempo lo podés tener? Mira, es horrible la autorreferencia, pero como no me toca directamente, pero mi compañero toda la vida de la escuela primaria tiene una fábrica pequeña de plásticos. Y me decía, la semana anterior tuve que salir a descontar un cheque o buscar dinero para pagar quincena y le pedían cualquier cosa, 80, 100, 120% de... Digo, se hace complicado. ¿Vos ves que esto es...? No se hace complicado. No podés trabajar. No podés trabajar con esa tasa. ¿Cuánto te parece que es una expresión de deseo lo de Madame Lagarde de que en el 2019 la cosa mejora o cuánto es una frase de ocasión? Es que es probable que mejore, ¿eh? Es probable. Y yo soy convencido de que el recorte que está planteando el gobierno es mayor del necesario y creo que tiene que ver también hasta con una estrategia. ¿Sabes lo que preocupa, Luis? Es mejora el 2019. La gran pregunta es ¿para cuántos mejora el 2019? Es decir, ¿cómo llegás a la mejora del 2019? ¿Y cuánto crees que eso va a ser? Digamos, ¿para cuántos mejora el 2019? Luis, tenés que hacer un programa. Sí, lo estamos haciendo. Te estoy saludando porque como no venís al programa, te tengo sentado en la séptima silla. Y yo me tengo que levantar temprano. Yo no me levanto temprano mañana para... Ahí está. Bueno, qué difícil. Sos difícil. Te voy a mandar un abrazo, un especial abrazo. ¿Está Mariel todavía y Lucía ahí sentada? Sí, claro, obviamente. Hola, Mariel Fornoni está ahí. Qué lindo es verte. Y ahí está Lucía Salinas, una gran periodista, y a Rosendo Fraga. ¿Cuánto va a estar el dólar a fin de año, Laje? Mirá, Luis. yo soy analista político, no económico. Un gran programa, ¿eh? Un gran